Y así hay más, no solo el volumen, sino la presión, como vimos con el termómetro de gas a volumen constante, donde cambia la presión, ¿sí? Cuando cambia esa temperatura, digámoslo así. Y hay otras cosas que cambian, como la resistencia, el color, ¿sí? Son propiedades, el volumen también puede cambiar, ya lo dijimos, la presión que pueden cambiar cuando cambia la temperatura. Para medir la temperatura, pues utilizan termómetros y cada termómetro se basa en una escala. La escala usualmente está basada en 2 puntos. En el caso de la escala Celsius y de la escala Fahrenheit, ambos tienen los 2 mismos puntos, que es el punto de hielo, que es una mezcla de agua con hielo, y el punto de vapor, que es una mezcla de agua caliente con vapor. En esos 2 puntos se coloca el mismo sistema, un termómetro de volumen, por ejemplo, que cambia su volumen, y se marca el punto cero y el punto de vapor. Para la escala Celsius, el punto de hielo es 0 grados Celsius. Para la escala Celsius, el punto de vapor es 100 grados Celsius. Y luego se hacen divisiones iguales para tener una escala. Esa era la escala centígrada, pero como ya tenemos termómetros de más de 100, de menos de 0, pues se llama simplemente escala Celsius y siempre los vamos a llamar grados Celsius. Con Fahrenheit lo mismo, sino que Fahrenheit asignó valores distintos a los mismos puntos. Entonces al punto de hielo y agua le llamó 32 grados Fahrenheit y al punto de vapor y agua lo llamó 212 grados Fahrenheit. De esta manera, pues su escala tiene 180 divisiones iguales y se la conoce como escala Fahrenheit de temperatura. Además, cuando se hizo el experimento con el termómetro de gas a volumen constante, voy a mostrarlo por aquí, les voy a empezar a compartir la pantalla, estoy haciendo un resumen de lo que vimos ayer. Aquí la tengo. Este termómetro, donde quiero medir a partir del cambio de la presión en este gas, cuánto es la temperatura de este ambiente. Lo que se colocó pues otra vez, ¿no? Aquí el baño frío, entonces esto subía un poquito la altura y se puede determinar la presión. Luego el baño caliente, esto sube un poquito la altura y se puede determinar la presión. Y se hacía una curvita, que es una recta en realidad, con estos 2 puntos. El punto cuando la presión cuando la temperatura vale 0 grados Celsius, cuánto es la presión. Y cuando la temperatura es 100 grados Celsius, ¿cuánto va de la presión? Suponemos que por aquí pasa una recta y luego cambiamos la presión inicial en el gas o cambio el gas inicial, cambio la ampollita de aquí. Este gas lo hago a menor presión inicial. Y cuando hago eso, pues hacía 3 intentos distintos, es como hacer el experimento 3 veces distintas con una presión inicial en el gas diferente. Y cuando extrapolaba estas curvas de manera, pues digamos, un poco ideal, hacia un punto donde la presión valga 0, fíjense que este eje, todos los puntos sobre el eje X, pues tienen presión 0. Pues me conducía a una temperatura de menos 273.15 grados Celsius, que es lo que se va a conocer como la temperatura absoluta. ¿Vale? La temperatura absoluta, y va a definir una escala, que es una escala absoluta de temperatura o una escala Kelvin. Aquí está. Entonces, el cero absoluto es este valor que se consigue a la presión más baja posible, que es la presión de P igual a 0, que es el vacío perfecto. Sin embargo, pues yo les decía que teóricamente esa temperatura pues no es alcanzable, reproducible en un laboratorio. Uno se acerca mucho, mucho, mucho al cero absoluto. Por aquí les mostraba una tablita después, a ver si estaba por aquí. Tal vez más antes. Bueno, donde les decía que la temperatura más bajita alcanzada es de 10 a la menos 7 Kelvin, 0.000000001, pero nunca pues exactamente 0. Lo que hace la escala Kelvin es simplemente correr el punto 0 a menos 273,15, no en 0 grados Celsius, y por lo tanto la transformación de la temperatura en Kelvin a la temperatura en grados Celsius, pues es esta de aquí, la que quiera, ¿no? Si quiero la T despejada, pues va con más, si quiero la T sub C despejada, pues aquí con menos. Tengan cuidado en esa parte. Y luego definimos la transformación de Fahrenheit a Celsius. Al final hicimos la demostración a partir de la
encontrar la pendiente de una recta y después la ecuación de la recta, nada más que eso. Teniendo en cuenta que los puntos de Fahrenheit pues son 32 grados Fahrenheit, aquí sería 0 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit, 100 grados Celsius. Y con esos dos puntos sacamos la pendiente y luego la ecuación de la recta nos permite pasar de una escala a la otra. Bueno, entonces el día de hoy vamos a proseguir con el tema que se denomina la dilatación térmica de sólidos y líquidos. Ya miramos en el caso del termómetro de volumen, ¿sí? Cómo el volumen cambia cuando cambia la temperatura. Lo que yo observo es solamente un aumento en la longitud, pues porque el área, suponemos, del capilarcito se mantuvo igual, aunque realmente no ocurre eso, ¿no? Porque todo objeto, con una excepción que la vamos a mencionar después, aumenta su volumen cuando aumenta la temperatura. En la mayoría de las sustancias, entonces, cuando la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Este fenómeno se denomina dilatación térmica. La dilatación térmica pues puede ocurrir en todo el volumen o puede ocurrir solo en una longitud o en una superficie, ¿sí? En todo el material ocurre la dilatación cuando se aumenta la temperatura. Hay algunas excepciones, por eso dice la mayoría, no en todos. Por ahí hay una excepción que es fundamental que se haya presentado así como una excepción. Pues esto tiene múltiples aplicaciones y uno tiene que conocer el fenómeno de dilatación lineal. Es muy necesario en la parte constructiva, por ejemplo, tener en cuenta que el material se expande en el momento en que la temperatura aumenta. Aquí en Colombia no hay muchos trenes, ¿no? Alguno que otro, pero en las ciudades que tienen metros es súper importante tener presente, ferrocarriles más que todo, ¿no? Tener presente que aquí pues esto cuando aumenta la temperatura se va a expandir y hay que tener, ¿no? Alguna consideración extra para hacer estas juntas, ¿no? De las vías de ferrocarril. Y lo mismo en edificios, lo mismo en otras aplicaciones, en cualquier aplicación constructiva, desde un circuito incluso hasta una construcción de un edificio, pues uno debe saber que ocurre la expansión térmica al momento que aumenta la temperatura. A veces la dilatación térmica pues es suficientemente pequeña comparada con las dimensiones iniciales del objeto, y usualmente las variaciones de temperatura tampoco es que sea demasiado grande. En ese caso, la expresión que yo considero para medir qué tanto cambió la longitud de un cuerpo cuando aumentó su temperatura es esta expresión de acá. Esta va a ser la longitud final, esta va a ser la longitud inicial. Aquí tengo la temperatura final menos la temperatura inicial. La longitud inicial pues es la misma, la que está acá, y este coeficiente es un coeficiente que es propio para cada material. Hemos tenido muchas constantes por ahí. Esta es otra constante para determinada temperatura. Las unidades de alfa, que se llama coeficiente de dilatación lineal o coeficiente medio de dilatación lineal, son grados Celsius a la -1, ¿no? Para que con los grados que están aquí, pues se cancelan con los grados de alfa, y acá si tengo metros, que son longitudes, resta de longitudes, pues me da longitud, que tiene que ser igual a las unidades de acá. Si aquí tengo manzanas, acá manzanas, así que este alfa, pues tiene que tener las unidades inversas a la temperatura para que se cancelen y me queden solo las unidades de longitud, que son las que están del lado izquierdo. Compactamente esta ecuación se escribe así: final menos inicial pues sería delta L, cambio en la longitud, igual a alfa L sub I, y T final menos T inicial sería cambio en la temperatura, que sería delta T. Vamos a ir por acá. Escuchamos a chica. Vamos al tablerito y hagamos como, escribamos la ecuación. No tengo el tablero de ayer. Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a colocar un objeto solamente lineal. Dilatación térmica. Primero vamos a hablar de la dilatación térmica de
de sólidos. Luego vamos a ver cómo se dilatan los líquidos y también los gases, pero vamos a trabajar principalmente sólidos y líquidos. Vamos a considerar que esto tiene una longitud L inicial cuando su temperatura es inicial. Una vez, por ejemplo, si esto es muy en la mañana, tipo 5 de la mañana, que el clima está muy frío, pues esa es la longitud inicial. Y luego, al mediodía, digamos en pleno sol, si es que hace sol, aquí pues hago un cambio exagerado, es solamente para que se note. Donde la temperatura ha cambiado de un valor inicial a un valor final, pues mayor, suponemos. Entonces su longitud ya no va a ser la misma, sino va a ser L final. Esto se ve, ¿no? Inclusive uno, ¿no? Cuando hace mucho calor, pues las manos se le hinchan, ocurre la dilatación lineal, ¿no? Si usted tiene una lata muy pegada, supremamente, una tapa, ¿no? De un vasito muy pegada, ¿qué es lo que hacía uno de chiquitico? Pues le decían, prenda la estufa y póngala a calentar inmediatamente. Claro, se dilata y se puede abrir facilito, ¿no? Es un fenómeno demasiado conocido, pues, por todos nosotros. En la ecuación dice que L final menos L inicial, L sub O o L inicial, es igual a el coeficiente de expansión lineal alfa, L inicial nuevamente, y la diferencia de temperaturas, T final menos T inicial. Esta ecuación es la que me da la expansión térmica. Esto se llama delta L y esto se puede llamar delta T, variación de la longitud, variación de la temperatura. Bueno, entonces hagamos un ejercicio sencillo, pero de aplicación para mirar qué tanto cambia, ¿no? ¿Cuáles esos cambios de los cuales les estoy hablando? Vamos aquí. Dice, expansión de una vía de ferrocarril. Un segmento de vía de ferrocarril de acero tiene una longitud de 30.000 metros cuando la temperatura es de 0 grados Celsius. Vamos a colocar aquí. Tengo una vía de ferrocarril de acero, tiene una longitud de 30.000 metros, 30 kilómetros, cuando la temperatura es de 0 grados, ¿de 0 grados decía? ¿O de 30? 0 grados Celsius, ¿no? Bueno, ya lo estoy escribiendo así. 0 grados Celsius. Listo. Nos dice que cuánto será su longitud. ¿Cuál será su longitud? Cuando la temperatura aumenta a 40 grados Celsius. Es un ejemplo más como para donde hay estaciones, que pueden pasar, sí, de 0 grados Celsius en el invierno a 40 grados Celsius facilito, ¿no? Mínimo en el verano. Entonces no pueden tener unas vías pegadas, supremamente pegadas, un segmento con el otro, porque si no dejan el espacio para la dilatación, pues eso se les va a doblar y ocurrirían accidentes, ¿no? Por supuesto que tiene que saber uno al momento de construir que debe dejar las juntas, ¿no? Las dilataciones para cuando ocurra la expansión. Bueno, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál será su longitud cuando la temperatura aumenta a 40 grados Celsius? Pues la que nos pregunta es la longitud final. Voy a despejarla de aquí, longitud final. Sería igual a longitud inicial, eso que está sumando pues pasa a multiplicar, a lo que está restando aquí, perdón, pasa a sumar, más alfa, longitud inicial y la variación de temperaturas. T final menos T inicial. Bueno, puse T inicial. Y bueno, ya lo siguiente es solamente reemplazar. Longitud final sería igual a la longitud inicial, que son 30.000 metros, más alfa. Pues obviamente uno no se los va a memorizar, pero es a 0, entonces nos vamos a
No sé si aquí, sí, aquí está la tablita. Entonces buscamos a 0. Y el alfa de la 0 es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. 11 por 10 a la menos 6. Entonces esto es 11 por 10 a la menos 6. Los grados Celsius tiene que estar en grados Celsius y esto está en grados Celsius. O si esto está en Kelvin, pues esto tiene que estar en 1 sobre Kelvin, porque si no, no se cancelarían, ¿no? Tengan cuidado con eso. Aquí, pues, como nos dice que esto está en grados Celsius, porque va a ser, ¿cuánto es? 40, que es la final, menos 0, que es la inicial. Primero, a 30.000, cuando la longitud es 30.000 metros, está a 0 grados Celsius. Y luego quiero saber cuánto es la temperatura a 40 grados Celsius. Aquí está la diferencia de temperaturas, 40 menos 0. Esto está en grados Celsius y estas unidades de alfa son grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius. Estos grados Celsius, con estos grados Celsius se cancela y pues me quedan solamente los metros que están aquí. Bueno, y hagamos entonces, ¿cuánto da eso? Por favor, ustedes allá me colaboran que no tengo calculadora. ¿Cuánto da esa expresión? 30.000 más 11 por 10 a la menos 6 por 40. Profe, a mí me dio 30.000.00044. ceros y 30.000.0044. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que esto serían No, profe, metros? 44. 44. Sí, y otro 0. Y otro 0 aquí. Y ese es el resultado. Me sale lo mismo. Vamos a ver al libro, a ver qué nos da. Aquí estaba. Entonces le da 30.013 metros. ¿Por qué tanto 0,00044? Da 30.013, ¿no? Después lo corrigen ustedes ahí en su calculadora, algo debieron escuchar mal el número. 30.000, es pequeña, pero no tan pequeña, ¿no? 30.013 metros. 30.013 metros es la expansión que ocurrió, ¿no? Primero varía 30.000 metros y luego 30.013 metros. Eso aumentó ¿en cuánto entonces? En 0.013, estoy con ese, delta L sería igual a 0.013 metros, y eso si multiplico por 100, ¿cuánto es? $1.3 centímetros, entonces eso debo dejar yo si hago por piezas el ferrocarril, pues considerando que una temperatura máxima que se puede alcanzar es 40 grados Celsius, pero hay lugares donde la temperatura aumenta hasta 53, 55, ¿no? Donde hay veranos bien intensos y hay ferrocarriles. Tendría que yo dejar más espacito entre un lugar y el otro para tener en cuenta la dilatación lineal. Bueno, después multiplican bien, por favor, esa parte. Vamos a proseguir entonces. Ya tenemos la dilatación, hay muchos ejercicios que se pueden hacer con eso. ¿Vale? El inicial más alfa. Aquí recuerden que falta ya sé por qué es la confusión de ustedes. Porque no lo coloqué aquí, ¿no? Ustedes siguieron lo que anoté, pero no la fórmula original. Aquí falta la L inicial, porque aquí está alfa, y falta la L inicial. Ahí. Alfa, L inicial, T final menos T inicial. De pronto fue por eso, porque copiaron lo que yo copié ahí.
Ahí está, ¿no? Eso da, yo lo hice con la calculadora del celular, aunque sea, pues da de una este valorcito de aquí. Como les digo, pues pareciera que no fuera nada, pero usted coloque eso supremamente rígido, pegado una pieza con la otra, y si no tuvo en cuenta dejar el espacio para que ocurra la dilatación, pues eso se le va a levantar, ¿no? El piso seguramente. Vamos, continuemos acá. Aquí hay valores de la dilatación del alfa, ¿no? Para diferentes materiales, para aluminio, latón, bronce, hay algunos que tienen valores muy altos de alfa y por lo tanto tendrán expansiones más grandes. Y hay materiales, pues, como nos aparece aquí, la calcita, el carbonato de calcio es este. Bueno, se dilata en una dimensión y se contrae en otra. Es interesante, ¿no? Esos materiales pues son un poco exclusivos, por eso decíamos en la mayoría, y realmente con el agua en un intervalo de temperatura va a pasar lo mismo, ¿no? Que en vez de aumentar su volumen va a disminuir su volumen. Si calentamos una arandela, por ejemplo, todas las dimensiones del mismo aumentan, también el radio interior, o sea que si esto es la parte, la arandelita, una temperatura inicial TSUI, cuando yo caliento esto, pues aquí se abre y o sea, aumenta el radio A y aumenta también el radio B. El radio A aumenta en delta A y el radio B aumenta en delta B. Tengo una arandela más grande, no solamente aumenta esta parte exterior que se haga más grande, sino que la parte interior pues también se dilata haciendo una arandela mucho más grande. Aquí está el mecherito, ¿vale? Y empiezo a calentar esto, entonces todo cambia. Esta parte se dilata y esta parte de afuera también se dilata. Este agujero, ¿sí? Se dilata como si esto fuera todo lleno. Entonces ocurre la dilatación superficial, que ya miraremos a que es igual como si estuviera lleno de material. Se dilata de la misma manera, así como lo dice aquí. Bueno, entonces vamos a mirar cómo cambia el volumen. Ya miramos la dilatación lineal, por eso aquí cuando hice el ejercicio, solo coloqué una linecita. Esta es la dilatación lineal, así que les ponemos acá el título, dilatación térmica, es la que estamos viendo, y empezamos por la dilatación lineal. ¿Sí? Por la dilatación lineal. Ahora vamos a mirar cómo se dilata todo un volumen, dilatación volumétrica. Y usted ya no tiene solo una longitud, sino que tiene un balón, o una esfera, o un cilindro, y aumenta la temperatura de ese material, pues todo el volumen cambia, absolutamente todo el volumen cambia. Y miremos entonces cómo cambia. Ya sabemos que para una sola dimensión, L final es igual a L inicial más alfa, L sub y delta T. Esto que está aquí. Delta T es paréntesis, T final menos T inicial. Lo mismo, solo que le coloqué delta T. El nuevo volumen, B final, pues será L final al cubo. Volumen es longitud al cubo. Así que tendré B final igual a L final al cubo. Y esto es, L final al cubo sería toda esta cosa al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Volumen es L al cubo. El volumen final pues será la longitud final al cubo. Si elevo esto al cubo, acuérdense de cómo se hacía la suma de dos números al cubo, pues es el primero al cubo, más 3 veces el primero al cubo por el segundo. En realidad no es el primero al cubo por el segundo, sino el primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo. A ver si no la copiamos de internet, si no nos acordamos. A más b al cuadrado es muy fácil, ¿no? Pero a más b al cubo. Es a al cubo, sí seguro, más 3 veces a cuadrado por b. Más 3 veces a por b cuadrado, sí, ¿verdad? Y más b al cubo, eso. Y esa es la que estoy aplicando aquí. Esto es a, esto es b. Entonces, a al cubo más 3 veces este al cuadrado
por este, A al cuadrado por B. Entonces A al cuadrado, si esto me queda L al cuadrado por este L sub I, me queda L sub I al cubo por B, alfa delta T, más 3 veces L sub I va solito, L sub I va solito, y este al cuadrado, alfa cuadrado, delta T al cuadrado y L sub I al cuadrado. L sub I al cuadrado con este L sub I solito que estaba, pues me queda L sub I al cubo, más el último al cubo, alfa al cubo, L sub I al cubo, delta T al cubo. Alfa al cubo, L sub I al cubo, delta T al cubo. Ah, solamente es A más B al cubo, ¿no? No es nada más en esta ecuación, para que después que la estudien, no se vayan a confundir o a decir que términos tan horribles, solo estoy elevando la suma de dos números al cubo. Resulta que alfa es un número muy pequeñito, como vimos en la tabla. Acá es del orden de 10 a la menos 6, ¿no? Los alfas, a la menos 6, a la menos 6, y si acaso a la menos 4, ¿no? Ya la mayoría tienen alfas muy pequeños. Y el cambio en la temperatura también es pequeño. Por lo tanto, cuando yo multiplico alfa, que es un número pequeño, por un número también pequeño, eso me da mucho menor que 1, muy pequeñito. Y podemos despreciar aquellos valores que tengan delta t al cuadrado, delta t al cubo, multiplicado por alfa al cuadrado por alfa al cubo. ¿Cuánto es, por ejemplo, 10 a la menos 6 al cubo? ¿Cuánto es 10 a la menos 6 al cubo? Pongamos un alfa de 10 a la menos 6. Y si lo elevo al cubo, ¿cuánto me da? 1 por 10 a la menos 18. Eso, 10 a la menos 18, pues es un número re chiquititico. Y lo mismo acá. Si alfa, que es 10 a la menos 6, lo elevo al cuadrado, pues me da del orden de 10 a la menos 12, que son números muy pequeños. Lo mismo, las diferencias de temperatura, un número pequeño elevado al cubo, pues es muy pequeño, y acá igual. Entonces estos dos términos se pueden despreciar, estos dos sumandos, este de aquí, y solamente vamos a asumir como valor final para la expansión volumétrica este término. Entonces me quedaría volumen final. ¿Por qué escribo volumen final? Porque L final al cubo es volumen final. Entonces L final al cubo es igual L inicial al cubo más 3 veces alfa L sub I al cubo por delta T. L inicial al cubo pues sería volumen inicial más 3 veces alfa volumen inicial delta T. Y uno se la memoriza porque es que es igualita. Si la longitud cambiaba así, el volumen también cambia de la misma manera. Dice volumen final es igual a volumen inicial más, solamente hay un cambio, es el 3. 3 alfa, lo mismo ahí, en vez de el inicial, B inicial, y aquí lo mismo, de final menos T inicial. Listo, y esa es la expansión volumétrica. Dicen, ¿cuánto cambió todo el volumen? Pues utilizo esto. A veces a 3 por alfa, se le da otro nombre, que es beta, y se llama coeficiente de expansión, ya no lineal, sino coeficiente de expansión volumétrica. Pero no hay una tabla para betas, porque es igual a 3 veces alfa. Si es el volumen, es un volumen de acero, pues 3 veces el alfa del acero. Si es de cobre, pues 3 veces el alfa del cobre. ¿Vale? No hay necesidad de hacer otra tabla para betas, pues porque ya sabemos que es 3 veces el coeficiente alfa que está aquí. Aquí está el beta, B sub I, delta T. Escribámoslo así como está ya en las diapositivas. Si este B inicial pasa acá a restar, B final menos B inicial sería delta B. Cambio en el volumen es igual a 3 alfa, que es beta, B sub I, está ahí, y delta T. Ya se vuelve una expresión pues más cortica, más fácil de recordar. Delta B es igual a beta, B sub I, delta T. Esto es la dilatación volumétrica, y la que teníamos acá arriba pues era la dilatación lineal. Esa no la coloqué, si gustan también la coloco como está allá. Y si esta L inicial pasa acá a restar, pues me queda delta L igual, este inicial ya pasa a restar, entonces ya me queda el alfa
L inicial, y la diferencia de temperaturas pues es delta T, o sea que es casi la misma ecuación, solamente que en vez de alfa, beta, en vez de L, volumen, en vez de delta L, delta B. Eso es todo. Beta igual a 3 alfa, como les decía, es el coeficiente de dilatación volumétrica, ¿vale? Volumétrica. Y si fuera el área, no tengo ni un volumen ni una longitud, sino una superficie, una lámina, por ejemplo. Su valor de cómo cambia sus dimensiones es igual. Delta A igual a A inicial delta T y un gamma. Ese gamma será 2 veces alfa. Y coloquémoslo acá si quieren también. Dilatación volumétrica, dilatación lineal, y acá tendría dilatación superficial. De la dilatación superficial, tal vez hagámoslo acá rarito porque si no después el PDF nos sale todo completo. Dilatación superficial sería la misma ecuación, la misma de aquí, sería, esperen, desde el inicio, pues A final sería igual a A inicial más 2 veces alfa A inicial T final menos T inicial. Ya lo demostramos con el volumen, con el área pues no es necesario hacer la demostración. Pasa el área a restar, entonces me queda delta A es igual a 2 veces alfa, que lo hemos llamado gamma, por área inicial, y esto es delta de temperatura. Y gamma es igual a 2 alfa. Listo, muy bien. Ahí tenemos dilatación superficial, dilatación volumétrica y dilatación lineal. Las 3 ecuaciones. En forma son idénticas. Lo único que cambia es los coeficientes de dilatación lineal, volumétrico y superficial, como está aquí. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente unidad, pues hagamos otro ejercicio más. Ya vámonos a la sección de problemas del libro y hagamos un ejercicio más. Lo van a tratar de ir haciendo ustedes. Hagamos el 5. Dice así: un alambre telefónico de cobre en esencia no tiene comba entre postes separados 35 metros. En un día de invierno cuando la temperatura es de menos 20 grados Celsius. Dice, ¿cuánto más largo es el alambre en un día de verano cuando la temperatura en Celsius es 35 grados Celsius? Se los dejo allí, a ver, traten de hacerlo. Ahí hay un cambio de temperatura bastante grande, miremos. ¿Cuánto cambiará la longitud de ese cable? Vayan por favor trabajándolo. ¿Quieren que pase al tablero o está bien allí? Vamos a ver aquí. Ejemplo 5, ¿no? Ejemplo 5 del libro de cero. Libro de guía, pues ya sabemos. Tengo un alambre telefónico de cobre. Primero, pues el material es de cobre. Alambre de cobre. Bueno. Alambre de cobre que tiene una longitud inicial de 35 metros. Pues no nos dice la longitud inicial es de 35 metros, pero como está entre dos postes que están separados 35 metros, que no tiene comba,
O sea que tiene que interpretar los problemitas, porque aquí dice, pues hay dos postecitos, un poste acá, otro poste por acá, y que hay un alambrecito, esos dos postes están separados 35 metros, y de esos postes hay un alambrecito que no tiene comba, porque si no su longitud no fuera 35 metros, no tiene comba. Así. Y entre posta y posta hay 35 metros, por lo tanto la longitud del cable pues es 35 metros. Sería su longitud inicial igual a 35 metros. Eso es lo que dice el problema. Tiene que aclarar, ¿no? No tiene combas, tiene que aclararlo porque esto puede ser unido así. ¿Por qué no? Dice, hay un alambre entre dos postes, ¿por qué no dibujarlo así? Pero dice muy claramente, dice, no tiene combas, así que puedo considerar como la longitud del cable la separación de los postes. Esto es en un día que la temperatura es, como por allá en Rusia, menos 20 grados Celsius. Sería la temperatura inicial. Perdón. Escogí ese y no está. Temperatura inicial igual a menos 20 grados Celsius. Bueno, menos 20 grados Celsius. Es la temperatura inicial, menos 20 grados Celsius. Pongámosla por acá abajo. Y luego la temperatura ha aumentado a la temperatura final. Es igual a 35 grados Celsius, 35 grados Celsius. Y pues nos pregunta cuál será su longitud final. Otra vez miremos a ver cuánto vale. Estamos reemplazando nuevamente, pero pues miremos cuánto da. Todos los problemas estos son como así. ¿Qué necesito averiguar? Consultar. ¿Qué necesito consultar? O así con esos datos ya puedo hacer el problema. Ese de los materiales, profe. Eso, necesito el alfa del cobre, el coeficiente de dilatación térmica del cobre. Y bueno, por aquí estaba y toca regresarnos. Aquí estaban, ¿no? Entonces aquí está el alfa promedio. Aquí está el cobre, es 17 por 10 a la menos 6. Cobre, 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. 17 por 10 a la menos 6. Anótenlo. Voy a ir acá, que voy a hacer otro. 17 por 10 a la menos 6. Diecisiete por 10 a la menos 6. Este es 1 sobre grados Celsius, ¿no? 1 grado Celsius a la menos 1. Bueno, ahí reemplazan, ¿vale? Solamente es para que tengan presente que son esas ecuaciones las que hay que aplicar. Aquí es una dilatación lineal nuevamente. Utilizan la expresión que ya conseguimos. Siempre tienen que estar, si no les dan el coeficiente, pues buscarlo en una tabla. O puede que les den todos los datos y el que haya que encontrar sea el coeficiente. Pero si no, pues el coeficiente está disponible en
en las tablas, en internet, en el libro, en las diapositivas, en todo lado, están esa información del coeficiente alfa. Vamos a seguir. Ya terminamos. Bueno, vamos a describir lo que es un gas ideal, porque hicimos ya la descripción, ¿no?, de lo que era la dilatación lineal. Ahora vamos a recurrir, venga, me ubico acá en el libro, la descripción de un gas ideal. Creo que aquí falta algo que lo voy a mencionar. Ajá. Se ha saltado, no he colocado en las diapositivas esto de aquí, pero sí me parece importante mencionarlo. ¿Por qué es importante? Pues es una cosa, digamos, un poquito de cultura general que a veces uno debe saber y para maravillarse también con el mundo en el que vivimos. Dijimos, yo les dije, la mayoría de las sustancias se dilatan, o sea, aumenta sus dimensiones cuando aumenta la temperatura. Se expande, aumenta su volumen cuando aumenta la temperatura. Pero hay excepciones. Y una excepción supremamente importante es el agua. Pero no siempre. Solamente entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, el agua, en vez de aumentar su volumen, disminuye su volumen cuando se está calentando de 0 a 4 grados Celsius. Lo voy a escribir en el tablero también. A mí este fenómeno me parece precioso. Es de las cosas cuando yo digo que la evolución en este planeta ha sido totalmente perfecta, ¿no? Sin ninguna falla. Bueno, puede ser el ser humano, pero en sí, en general, toda la evolución de la vida pues se dio de una manera totalmente perfecta. ¿Cuál es el comportamiento inusual del agua? Que entre 0 grados y 4 grados Celsius, entre 0 grados y 4 grados Celsius, el agua, ahí está aumentando la temperatura, quiere decir, cuando aumenta la temperatura de 0 a 4, ya sabemos, si aumenta la temperatura se dilata, pero el agua no, el agua se contrae, en vez de dilatarse. Es decir, disminuye su volumen. ¿Qué pasa si disminuye su volumen? Por acá tenemos una ecuacióncita, voy a colocarla aquí, que dice así, ¿no? Densidad, la voy a colocar con palabras, no importa, es igual a ¿qué? A masa sobre volumen. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si entre 0 grados y 4 grados Celsius el agua disminuye su volumen, ¿qué pasa con la densidad? Contéstenme por ahí. Si el volumen disminuye, en ese rango de temperaturas, entre 0 y 4 grados únicamente, en adelante se comporta como lo demás, pero entre 0 y 4 grados Celsius el agua, en vez de aumentar su volumen, porque está aumentando la temperatura de 0 a 4, el agua disminuye su volumen, o sea que se contrae. Si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Si la densidad aumenta, son inversamente proporcionales, densidad y volumen. Si este disminuye, esto aumenta. Si esto aumenta, esta disminuye. Entre 0 y 4 grados Celsius el volumen disminuye, contrario a todo lo demás, y la densidad, por lo tanto, aumenta. Si la densidad aumenta, entonces el agua que está en la parte superficial, como su densidad es más grande, baja, y las capas que están abajo, de agua que están abajo, que tienen una densidad más pequeña, empiezan a subir. Si ese fenómeno no se hubiera presentado, todos los mares y los lagos se empezarían congelando en la superficie y ninguna especie, absolutamente ninguna especie hubiera sobrevivido. No hubiera originado la vida en la Tierra. Eso es, a mí me parece grandioso. Lo explico de nuevo. En la parte superficial de un lago, ya sabemos que empezaría a congelarse, ¿no? Entre 0 y 4 grados Celsius. Pero en vez de eso, como el volumen se contrae, la densidad aumenta y esas capas que están más frías en la superficie empiezan a bajar y lo que está más caliente abajo empieza a subir. Por eso el agua empieza a congelarse en la superficie y no empieza a congelarse en el interior. Si eso hubiera ocurrido, si el agua no se comportara inusualmente, únicamente esa agua, inusualmente entre 0 y 4, pues ninguna especie hubiera sobrevivido
porque el origen de la vida está en el agua, y si se hubiera empezado a congelarse en el fondo, en vez de hacerlo en la superficie, pues no estuviéramos aquí dando clases de física, ni mucho menos, sino que hubieran originado seguramente especies que hubieran tenido que adaptarse a nacer en el hielo, no en el agua cálida de los mares, y bueno, toda la historia hubiera sido totalmente distinta. Entonces hay fenómenos así que ocurren en la naturaleza, que un cambio tan pequeñito como eso, pues implicaron toda la evolución, ¿no?, de la vida en la Tierra. Y aquí lo pueden ver, como resultado el agua de la superficie se hunde y el agua más caliente de abajo sube hacia la superficie. Y por aquí creo que dice, si este no fuese el caso, los peces y otras formas de vida marina, pues nunca hubieran sobrevivido y por lo tanto ninguna otra nunca más. Bueno, ahora sí vamos a describir un gas ideal, una descripción macroscópica. La termodinámica es una ciencia que además describe las cosas macroscópicamente y es una de las ciencias que nunca fallarán porque es creada desde la experimentación, desde los observables, y pues yo lo que observo no puede estar mal. Por lo tanto, es una de las más fundamentales, digamos, de todas las ciencias en cuestión de que realmente describe lo que se ve. Cuando yo digo descripción macroscópica, lo veo a un gas como un todo, pero no veo que está hecho de miles y de millones de moléculas por dentro. No me interesan, solamente como un todo. Aquello que ocurre adentro, si yo ya me pongo a analizar molécula por molécula, pues ya no puedo hacer una descripción grande, sino que tengo que hacer una descripción muy minuciosa, y eso se llama la física estadística. La física estadística y la termodinámica finalmente llegan a los mismos resultados, pero por métodos totalmente diferentes. Es una materia bastante compleja, me acuerdo yo, la física estadística, porque uno ya tiene que medir pues estadísticamente todo lo que está pasando con todos los átomos y moléculas. Pero la termodinámica no, la termodinámica mide todo macroscópicamente y observa todo desde afuera, digamos, sin inmiscuirse en lo que está pasando en sí en un gas. En un gas, pues no hay una separación de equilibrio para los átomos, no se puede definir en sí un volumen a una temperatura dada, como si se hace en un líquido o como si se hace en un sólido. Como consecuencia, pues esas expresiones anteriores que vimos para la dilatación volumétrica, pues no es posible hacerlos en el caso de un gas. Sí para un líquido, sí para un sólido, pero no para un gas. Así que pues tenemos que hacer una matemática distinta, una forma distinta de medir las propiedades termodinámicas de un gas. Esas propiedades son la presión, su temperatura y el volumen. Y tengo que intentar relacionar la presión, la temperatura y el volumen mediante una expresión matemática. Esa expresión o esa ecuación matemática que relaciona la presión, el volumen y la temperatura se denomina la ecuación de estado. La ecuación de estado de un gas ideal. He mencionado gas ideal y seguramente ustedes se estén preguntando, pues, ¿por qué se le dice ideal? Entonces, es un gas ideal que cumple que satisface ciertas propiedades, por ejemplo, que está a una presión baja, eso sobre todo, ¿sí? No es un gas que se comporta bajo ciertas circunstancias especiales. Luego lo vamos a ver un poco mejor la definición de gas ideal. ¿Me están llamando? Perdónenme. No sé qué está. Muy bien. El fin, entonces, siguiente que vamos a hacer, el objetivo siguiente es encontrar una ecuación que me permita relacionar presión, volumen y temperatura en un gas. Porque las expresiones anteriores para el cambio de volumen, pues ya no se van a satisfacer en el caso de un gas. Un gas ideal, ahí está, es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente sin ejercer fuerzas entre sí y que ocupan una parte despreciable del volumen del recipiente que los contiene. Bueno, así se define gas ideal. En muchos casos, pues uno considera que el gas es ideal. Se consideran gases ideales gases con baja densidad y gases, como les decía, a presiones bastante bajas. Y cuando uno considera estos gases con baja densidad, con gases a presión baja, pues esa ecuación de estado, esa ecuación que relaciona presión, volumen y temperatura es relativamente sencilla.
Si uno ya tiene un gas más complejo, donde las presiones sean altas, con densidades altas, pues esas ecuaciones de estado pueden volverse muy complicadas. Inclusive tendría que uno empezar a tratar de encontrarla, que no esté hecha. Pero con un gas ideal, pues sí tiene una ecuación de estado, que creo que ustedes la deben recordar, y va a ser sencilla, es relativamente sencilla. Primero, antes de llegar a esa ecuación de estado, hagamos ciertas anotaciones. Podemos expresar la cantidad de gas que hay en un volumen determinado en función de lo que se llama el número de moles. Número de moles. Aquí parece que estuviéramos juntándonos con la química, pues es así. Ese número de moles lo vamos a representar con la letra N minúscula. N minúscula es número de moles. Número de moles, N minúscula. ¿Cómo se define un mol de una sustancia? ¿Cómo se define un mol? Si ustedes dicen, ¿qué es un mol? Entonces, un mol de una sustancia es la cantidad de sustancia que contiene el número de Avogadro de partículas. Es decir, si yo cojo un mol de cobre, significa que en ese mol de cobre hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de cobre. Si cojo un mol de agua, significa que en ese mol de agua hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si cojo un mol de cualquier sustancia, ese mol de cualquier sustancia, de la sustancia que sea, indistinto de lo que sea, no importa cuál, toda mol de cualquier sustancia contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Ese es el número de Avogadro. De eso uno se acuerda, ¿no? Alguna vez se lo mencionaron por ahí, ustedes vieron un curso de química, entonces de seguro se los mencionaron. Número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y toda mol de cualquier sustancia pues contiene exactamente ese número de átomos o moléculas. Ese mol, número de moles, N, también se puede definir como la masa de la sustancia, de la masa que uno mide, 100 gramos de cobre, 80 gramos de aluminio, 500 gramos de sodio, lo que sea, dividido entre esta masa grande que se llama la masa molar de la sustancia. Esa masa molar pues se la encuentra uno en la tabla periódica y se mide en gramos por mol. Entonces, número de moles es igual a la masa de la sustancia dividida entre masa molar. Y el número de moles es cualquier cantidad de sustancia que contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Ya con eso en mente, pues vamos a suponer lo siguiente. Vamos a tener aquí un gas que está contenido en este cilindro y aquí tiene un pistón. Este pistón permite, pues, mover este manguito, pues, permite mover el pistón de arriba hacia abajo, haciendo que aquí las propiedades del gas cambien. Imagínense ese experimento mentalmente. Un gas ideal, o sea, baja presión, baja densidad, confinado en este cilindro, y el volumen pues de este cilindro puede cambiar al mover el pistón. Si lo muevo hacia arriba, pues el volumen aumenta, si lo presiono, si lo muevo hacia abajo, pues el volumen disminuye. Y asimismo la presión cambiará en el interior del gas. Entonces tenemos cierta información experimental, observación experimental únicamente. 1. Cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, entonces aquí esto está con paredes que no permiten el intercambio, ¿sí?, de energía, ya sabemos que eso tiene que ver con temperatura. Aquí está solito el gas, aislado, eso hace que la temperatura sea la misma. Cuando eso ocurre, que la temperatura sea la misma, la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, si aumento el volumen, haciendo esto para abajo, la presión disminuye. Y si disminuyo el volumen haciendo esto para abajo, que me quede por aquí, entonces el volumen del gas es chiquitico, pues la presión se vuelve grande. Presión inversamente proporcional al volumen. Eso se llama la ley de Boyle. Cuando la temperatura es constante, presión inversamente proporcional al volumen. No es difícil de verlo, ¿no? Si yo esto lo presiono, pues por eso se llama lo presiono hasta este gas quede completamente comprimido, pues se ha aumentado mucho la presión, pero el volumen ha disminuido. Y si esto lo hago para arriba, entonces como que se fresquean las moléculas de gas, quedan muy librecitas, con una presión muy bajita, y el volumen es grande. Entonces, inversamente proporcional la presión con el volumen se llama la ley de Boyle, siempre y cuando la temperatura permanezca constante. Por eso el experimento no es tan fácil de hacer. Usted tiene que asegurarse que al aumentar esto, la temperatura no cambie. Esos experimentos termodinámicos son complicados por eso. Otra observación es, cuando el gas se mantiene a presión constante, o sea, fijo este pistón aquí,
fijo este pistón de tal manera que la presión se mantenga constante, o más bien no lo fijo, pero no lo muevo yo, permito que se mueva solo. Entonces, en ese caso, cuando se mantiene a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y voy a colocar esas dos acá y las vamos a deducir juntos, ustedes conmigo, que vamos a alcanzar perfectamente. Ecuación de estado de un gas ideal. Y tenemos unas observaciones por ahí. Primera observación, ¿cuál era? A temperatura constante, volumen y presión inversamente proporcionales. Si aumentaba la presión, disminuía el volumen y pues viceversa. Y segunda observación es a presión constante. ¿Cómo dejarían la presión constante? Imagínense. Volumen y temperatura directamente proporcionales. Entonces yo aquí empiezo. Aquí le coloco ahora una fogata, un mechero, y miro que a medida que esto va aumentando la temperatura, pues el volumen también va aumentando. Y si ahora retiro el mechero y no sé, le pongo hielo, empiezo a enfriar, pues el volumen va disminuyendo. Pero fíjense que el cambio se hace muy lentamente, de tal manera que la presión pues se mantiene constante. Experimento difícil de hacer. Tengo que asegurar que la presión se mantenga constante. Y uno observa, ¿no? Pues si le coloca aquí fuego a esto, seguramente esto aumentará su volumen, desplazando el pistón. Y los cambios, pues que sean pequeños, de tal manera que la presión no cambie. Voy a cerrar esto, que si no me va a... Bueno, ahora quiero que estas dos observaciones las coloquemos matemáticamente. Porque uno puede hacer esto, sin necesidad de recurrir a la ecuación y verla ya hecha. Con esta información, pues tengo que hacer una expresión matemática. Y ahora voy a utilizar el lapicito. Y es fácil, dice, volumen y presión tienen que ser inversamente proporcionales. O sea que si por aquí aparece P, esto es directamente proporcional y acá B abajo. Esta B es volumen. Presión inversamente proporcional al volumen. Estas letras se traducen en ecuaciones. Y por acá dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. O sea que si volumen está abajo, pues temperatura también está abajo. Volumen y temperatura directamente proporcionales, presión y volumen inversamente proporcionales. Pues si arreglo esto me queda P por B. Esta B pasa acá a multiplicar, directamente proporcional a la temperatura. Y esto significa que debo colocar aquí una igualdad. ¿Qué pasa cuando uno sabe que es directamente proporcional? Cuando coloco el igual, ¿qué debo hacer? Colocar aquí una constante. Entonces esto por T, cuando uno pasa de saber que es directamente proporcional, digo, bueno, entonces ¿a qué es igual? Aquí coloca una constante. Esa constante que vamos a colocar aquí es el número de moles, y aquí una R, que significa la constante de los gases, o la constante universal de los gases. Y esa es la que tenemos acá. PV igual a NRT. A mí, que es como sexto, séptimo, no veía eso, decían patos volando igual al número de ratones trotando, y jamás en la vida se le olvida, ¿no? Ecuación de estado de un gas ideal. Patos volando igual al número de ratones trotando. P es presión, B es volumen, N número de moles, R la constante de los gases ideales y T la temperatura. Esto se llama la ecuación de estado de un gas ideal, ecuación de estado de un gas ideal, y me permite determinar para un gas cuánto vale su volumen, cuánto vale su presión o cuánto vale su temperatura. N es el número de moles que tenga de ese gas y R es la constante de los gases, que aquí tiene los valores. Tiene dos valores, pero no es que sea distinto, es la misma cosa, solo que está en unidades diferentes. Vale 8.315 julios sobre mol por Kelvin, por eso siempre la temperatura tiene que estar en Kelvin, nunca en grados Celsius. Cuando aplique la ecuación de estado, T tiene que estar en Kelvin, temperatura absoluta. Si está en grados Celsius, usted debe convertirla, como les decía ayer. Y otra forma de expresar la constante de los gases es en otro tipo de unidades, donde el volumen no se mide en metros cúbicos, sino en litros, y la presión
no se mida en fuerza sobre área, que es newton sobre metro cuadrado, sino en atmósferas. Entonces, en ese caso me queda 0.082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Cualquiera de estos es válido, pues si yo tengo todo en litros, en atmósferas, utilizo esta R. Si tengo todo en unidades del sistema internacional, en metros cúbicos, en joules, en pascal, la presión, pues utilizo este valor de la constante universal de los gases. Esta en realidad es la del sistema internacional, la otra también se la utiliza en algunos problemas, pero no es que sean, pues ustedes los van a tener a la mano estos dos valores. Lo importante es acordarse la ecuación de estado de un gas ideal, pues yo creo que les recordé, patos volando, número de ratones trotando, así se lo enseñaban a uno, ¿no? En esos libritos del bachillerato aparecía esa expresión. Y eso es lo que describe, ¿no? Un gas ideal. Un gas ideal se describe entonces mediante esa ecuación de estado. Podemos hacer también otra serie de formas de expresar esta ecuación de estado, teniendo en cuenta que el número de moles es el número total de moléculas dividido entre el número de Avogadro. Y aquí aparece R, ¿no? N chiquitica es número total de moléculas sobre el número de Avogadro, que es una constante, el 602 por 10 a la 23 moléculas. La R aparece aquí, pues que es esta. Y resulta que R sobre N sub A, R, la constante de los gases, que vimos acá. Esa constante, dividida entre el número de Avogadro, que lo vimos por acá, este 602 por 10 a la 23, se llama la constante de Boltzmann. Y es caso, pero usualmente en los libros siempre aparece esta forma de la ecuación de estado. Es rara vez se la encuentra como PV igual a NKT, ¿no? No serviría la frasecita que les he dicho con esta de acá. Pero de todas formas, pues está aquí, esta constante de Boltzmann es una constante importante y aparece en toda la física, ¿no? En la descripción cuando uno empieza a estudiar mecánica cuántica, en todo aparece la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 julio sobre Kelvin. Una constante bien importante para el estudio de la física moderna, ¿no? 1.38 por 10 a la menos 23 julio sobre Kelvin. Bueno, vamos a ir al libro y hagamos algunos ejercicios de la descripción macroscópica de un gas ideal. Es decir, aplicación de la ecuación de estado. Aquí está nuestro PV igual a NRT. Ecuación bien bonita. Y hagamos este. Listo. Dice así, una lata de aerosol que contiene un gas propelente al doble de la presión atmosférica, o sea, una presión de 202 kilopascales, y que tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos, está a 22 grados Celsius. Tengo una lata, en el interior de la lata pues hay un gas, y ese gas está a una presión de 202 kilopascales. Esa lata tiene un volumen de 125 centímetros cúbicos y está a temperatura ambiente, una carioca, pero la carioca es líquido, ¿no? Un gas, a 22 grados Celsius. Después se lanza fuego abierto. Cuando uno coge una lata, a veces hay personas que las desechan tirándolas al fuego, gran problema. Cuando la temperatura del gas en la lata alcanza los 195 grados Celsius, ¿cuál es la presión dentro de la lata? Vamos a suponer que la lata no se expandió volumétricamente de tal manera que el volumen permaneció constante. Esa va a ser una clave. Listo. Vamos a sacar entonces los datos acá al tablerito. Vamos a hacer ese ejemplo de la ecuación del gas ideal. Ejemplo. Entonces tengo una lata de 125 centímetros cúbicos de volumen. Aquí voy a dejar así porque no tengo el editor de ecuaciones. Tengo una lata de 125 centímetros cúbicos a 22, decían. A 22 grados Celsius. A 22 grados Celsius, que contiene un gas a una presión de 202 kilopascales, o sea, 202.000, de una vez le voy a poner aquí pascales. Pascales, presiones, fuerza sobre área, o sea, newton sobre metro cuadrado. Presión es fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado, pascales. Ahora me preguntan
esa lata la echo al fuego, ¿sí? Y me dice que cuando la temperatura, un fuego muy caliente, cuando la temperatura en la lata alcanza los 195, si no estoy mal, grados Celsius. Ajá, 195 grados Celsius. ¿Cuál es el volumen? ¿Cuál es la presión en el interior? Ajá, ahí está. Entonces tengo una latica con un gas adentro. Ese gas adentro está a una presión de 202.000 pascales cuando la temperatura es de 22 grados Celsius. Luego se me acabó no sé, deseché el gas, la lata por alguna cosa, la lancé al fuego con gas adentro, ¿no? Y con el mismo volumen, 125 centímetros cúbicos, y pues eso empieza a calentarse, por supuesto, porque la he hecho al fuego. Eso puede estar a 400 grados o 300 grados. El hecho es que en la lata alcanzó los 195 grados Celsius. Entonces me pregunta cuál es la presión en el interior. Aquí que hay que considerar es que el volumen se mantuvo constante. El volumen se mantuvo constante. Suponga que la lata no se expandió. Claro, cuando lo coloco en el fuego, la lata se va a expandir. Pero supongamos que esa expansión es muy pequeñita, que es un material con un alfa bien pequeñito y que casi no se expandió, de tal manera que el volumen permaneció constante. Aquí, suposición, ¿no? Es una suposición. Si no, tendría que hacerlo considerando la expansión de la lata, pero tendría que saber de qué material está hecha la lata. Y bueno, se complicaría un poco más el problema. Entonces, supongamos que el volumen se mantuvo constante. ¿Cómo se hacen estos problemas? Yo inicialmente tengo, la lata tiene una presión inicial, una temperatura inicial, sería igual al número de moles, la constante de los gases, un volumen inicial. Después la lata tiene una presión final a una temperatura final. No se ha escapado nada de la lata, entonces el número de moles sigue siendo igual, la constante pues es la constante, a un volumen final. Pero acabo de decirles que el volumen se mantiene constante. Entonces, volumen inicial es igual al volumen final. No cambia la latica. Si eso es igual, volumen inicial es igual a volumen final, pues igualamos esas dos cantidades. Si yo despejo aquí volumen inicial, me queda P sub I, P sub I sobre N por R. Si de acá despejo volumen final, me queda presión final, T final sobre N por R. Pero los dos volúmenes son iguales, entonces esto es igual. Y las constantes se van a cancelar y ya puedo hallar cuánto vale la presión final. Entonces la presión final sería igual a presión final, sería igual, despejo de aquí, ¿no? T inicial sobre T final. Y reemplazo los datos. Entonces, aquí me queda, mire, P inicial sobre T inicial igual a P final sobre T final. Aquí, observación, y lo dije ayer y lo digo hoy, la temperatura en Kelvin no puede estar en grados Celsius. Para todo problema que tenga que ver con la ecuación de estado, la temperatura va en Kelvin. Y voy a reemplazar. Presión inicial, 202.000 pascales. 202.000 pascales, bueno, no sé, antes escribía más bonito. Hagámoslo con el editor. Mientras tanto, vayan pasando a Kelvin esas temperaturas, por favor. $202.000 pascales, que sería la presión inicial por la temperatura inicial. La temperatura inicial era 22 grados Celsius. ¿Cuántos Kelvin son?
¿Cuántos Kelvin son 22 grados Celsius? $295.15. 295.15 Kelvin. Y la temperatura final es de 195 grados Celsius. Entonces, ¿cuántos Kelvin? $378.15. 300. $400, profe. A 478. 468.15. Gracias. Sí, debe ser más grande. Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se cancela y solo me queda aquí, estos eran pascales, pues le ponemos las unidades. ¿Y esto es igual a cuánto? $202.000 por 295.15 dividido 468.15. Eso da. La presión final debe ser más grande, ¿no? Porque aumentó la temperatura. Profe, 127.352.98. A ver, déjame ver. No, debe dar más grande. O despejamos mal. De final. A ver. Sí, aquí tengo un error, pero ustedes por favor ayúdenme. Es PD igual a NRT, ¿no? Y aquí coloqué PT. Vamos a arreglar. De la presión es PB. Esto es P inicial, B final, igual a NR. Patos volando, número de ratones trotando. T inicial, T final. Cuando despejo el volumen queda volumen inicial, a que sería igual, NR, o sea, lo contrario, ¿no? Me va a tocar borrarlo. Qué pena con ustedes. Pero tienen que ayudarme también. PB igual a NRT, despejo volumen inicial porque los voy a igualar. Entonces esto me queda N, R. Lo que va a cambiar es simplemente al final invertirlas. NR T sub I sobre P sub I. Y acá del otro lado, NR, despejo volumen final, me queda NR T sub F, P sub F. NR y NR se cancelan, NR y NR se cancelan. Y me queda que P final es, simplemente cambio aquí, P final, y aquí P inicial. Ahí. O sea, claro, porque arriba tiene que dar más grande la presión, ¿no? Si yo lo caliento, entonces me queda aquí el 468 y abajo el, uy, se me olvidó, 268 era, 95.15, segundo de acá, 295. Y ahora sí, eso creo que da 320.000 pascales o newton sobre metro cuadrado. O sea que ha aumentado en 100.000 la presión cuando la temperatura aumentó. Por favor, corrijan. Era un error de copiado de aquí. Y la tenía en las narices. Acá, ¿no? Eso. Y despejé volumen inicial, despejé de acá volumen final y las igualé, me queda esto y luego despejo la presión final.
Presión final sería presión inicial, temperatura final sobre temperatura inicial. Y aquí ya está bien. Entonces la presión aumentó cuando aumentó la temperatura en la lata. Mientras más alta sea la temperatura, pues más grande será la presión que ejerce el gas atrapado, como es de saber. Si la presión aumenta lo suficiente, la lata puede explotar. Por eso le dicen, no arroje al fuego, ¿no? Que siempre le aparece ahí cuando se tiene un aerosol. Dice, no arroje al fuego. Y eso dicen todas las latas. Por eso nunca se desechan las latas de aerosol en el fuego, porque inmediatamente la presión aumenta cuando aumenta la temperatura. Así el volumen cambia un poquito, pues esa presión va a aumentar considerablemente. No es necesario, no es recomendable, pues, lanzar una lata al fuego, precisamente porque la presión aumenta bastante. ¿Sí les dio 320.000 ahora? Sí, ¿no? Sí, profe. 202 por 400, es 295, a 320.000 aproximadamente, pues, pascales. Muy bien. Entonces, en estos ejercicios de la aplicación de la ecuación de estado, siempre se ve cuál de las expresiones se mantiene constante, si la presión, si el volumen, si la temperatura, y se hace esa igualación entre un estado inicial y un estado final para sacar la información necesaria. Vamos acá, aquí ya se terminó el capítulo, fíjense, terminamos el capítulo 19. Si vamos al PDF, este de aquí, pues aquí ya aparece el nuevo tema. Esta la vamos a ver la siguiente semana, que ya es la primera ley de la termodinámica. Entonces hagamos otro problema. Alcanzamos, pues 6 minuticos. Miremos expansión térmica de sólidos y líquidos, y aquí está la descripción macroscópica de un gas ideal. ¿De cuál quiere que hagamos? El que sea. El 18, por ejemplo, dice un recipiente de 8 litros contiene gas a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 9 atmósferas. Un recipiente de 8 litros contiene gas a una temperatura de 20 grados Celsius y una presión de 9 atmósferas. Determine el número de moles de gas en el recipiente y cuántas moléculas también hay en el recipiente. Bueno, este no hay que comparar, pero 18 de Serway. Tengo un recipiente de 8 litros, o sea, ese es el volumen es igual a 8 litros, L es litros, a una temperatura de 20 grados Celsius, la temperatura es igual a 20 grados Celsius, y una presión de 9 atmósferas. Una presión de 9 atmósferas. ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué significa una presión de una atmósfera? Es la presión a nivel del mar. Dice, aquí está el mar, tengo toda la atmósfera por arriba, toda la atmósfera, aquí estamos en Tumaco, a nivel del mar, aquí en Nariño. Entonces tengo toda la atmósfera por arriba, aquí una personita que está aquí, pues siente una presión de una atmósfera. Presión es fuerza sobre área. Por cada metro cuadrado de su cuerpo, pues en el sistema internacional, por cada metro cuadrado, usted siente una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza sobre área es lo que se denomina presión. Y una de las unidades de presión es la atmósfera. Y aquí es una atmósfera. Si estamos ya por acá por Pasto, por acá arriba, hemos subido ¿cuántos metros? Desde aquí hasta Pasto. Aquí estamos a 0 metros, ¿no? Con respecto al mar. ¿Y acá Pasto está cuánto más o menos? ¿Ni idea? No creo.
Como 2000 y algo, no, no, de Sí, como 2000 y algo, ¿no? Muy bien, Como claro. La idea es que 3000. tengamos ese orden de magnitud siempre. ¿No han escuchado Bogotá, 2600 metros más cerca de la estrella? Entonces, 2527. casi igual, 2527 lo buscaste, bueno, es como 2560, Sí, tenía en profe. la mente yo, bueno, 2500 metros. Entonces, aquí la presión, tengo menos aire, menos atmósfera, va a ser más pequeñita. No sé, 0.7 atmósferas puede ser, o 0.8 atmósferas. Pues la presión más pequeña, menos de una atmósfera. No sé exactamente cuánto es en atmósferas. Sé que son 560 milímetros de mercurio. Una atmósfera es como decir 760 milímetros de mercurio, otra unidad de presión. Y acá en Pasto son como 500 algo, cerca de 560 más o menos, una prox, milímetros de mercurio. La presión disminuye porque hay menos aire, ¿no? Menos masa de aire acá arriba que acá abajo. Todo esto es atmósfera, entonces ellos se sienten una presión más grande. Si usted aquí infla un globito y se coge, lo pega al carro y se lo lleva a Tumaco, cuando llega a Tumaco está desinflado, ¿no? Si lo han visto, claro, la presión es grandísima. O su lata de crema dental, pues si llega acá a Tumaco está espichada, ¿no? Pues porque la presión es más grande, ¿no? Más grande. O el champú está aplastado, ¿no? Es porque la presión pues es más grande aquí que acá. Muy bien, pero a ver si alcanzamos, sí, 10 minutos, volumen 8 litros, temperatura 20 grados Celsius, presión 9 atmósferas, y nos preguntaba el número de moles. Entonces, para saber el número de moles, PV igual a MRT, datos volando, número de ratones, y despejamos el número de moles. Número de moles sería igual a PV sobre R por T, y esto es igual a presión 9 atmósferas. Voy a escribir las unidades solo para que vean. Luego viene volumen, 8 litros. ¿Aquí cuál R utilizo? Pues como todo está en atmósferas, litros, utilizo 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y me falta la temperatura. No van a colocar la temperatura en grados Celsius. Siempre en Kelvin, 293.15 Kelvin. Y miremos pues que todo se va a cancelar adecuadamente, litro con litro, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera, y este mol que está acá abajo, pues sube. Y todo esto lo que dé moles. 9 por 8, 72, divide entre 0.082 por 293.15. Bueno, lo que ese sería el número de moles que hay en ese recipiente. Y luego nos pide el número de moléculas. ¿Y cómo teníamos el número de moléculas? Que estaba aquí. El número de moléculas N, ¿sí? N es igual, aquí podemos expresar la ley en función del número total de moléculas N. N, chiquitica, número de moles, es número de moléculas sobre número de Avogadro. N es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Por lo tanto, el número de moléculas será el N que encontramos aquí por el número de Avogadro, que es el 602 por 10 a la 23. 23 moléculas en este caso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar ahí. La próxima semana ya vemos la primera ley de la termodinámica. Esas son 2 clases, y la segunda ley otras 2 clases, o una clase, esa es cortita. Bueno, vamos muy bien en temática. Estén pendientes de la página web, a ver si les dejo allí las actividades. Vayan por favor revisando. Todavía no les he colocado nada, pero ya lo haré en el resto de esta semana. La asistencia, por favor, la asistencia. Firmen la asistencia, anótenla la asistencia. Y ya les envío también la grabación de la clase. Vengan el tablerito de una vez, guardémoslo.
tablero, pero no aquí. Permítanme. Mayo 13, ¿no? Para eso. Hoy tenían actividades o algo porque vinieron muy poquitos a clase. Solo están 14. Usualmente se conectan casi todos. ¿Tienen examen o más? ¿O ya terminaron todas las evaluaciones? Yo creo que ya no, porque era hasta el 10 de mayo. Bueno, esperemos se conecten la próxima semana. Entonces no es más, que estén muy bien. Me despido. Gracias, hasta luego, profe. Luego, profe, gracias. Vayan repasando. Ajá. Profe, hasta luego. Sí, te digo.